Hola, ¿qué tal? Les voy dejando la clase de represión. Perdón que me atrasé, pero bueno, ahí va. Vamos a tomar un tema que ya venimos viendo desde antes, con el nombre de defensa en primer lugar, y Freud ahora especifica el término de represión. Posteriormente, en la obra de Freud, defensa va a quedar como los mecanismos generales que el yo emplea para defenderse ante la pulsión y la represión como uno más entre ellos. Pero bueno, hoy el día en el texto de 1915, Freud trata de articular este concepto de represión con la pulsión. Mantiene la idea de la represión que actúa contra las representaciones, pero ahora tiene que poder ubicar de qué modo se relaciona el tema de la pulsión en relación a este tema de la defensa de la represión. Y la pregunta inicial es ¿por qué el aparato anímico tiene que defenderse de la pulsión? Porque la pulsión en sí misma tiene un fin placentero, entonces surge la pregunta de qué es lo que motiva la defensa. Ahí vemos que Freud aclara que en sí misma la pulsión es placentera, pero puede no serlo para el yo. Ahí está la diferenciación en dos sistemas, y cuando el displacer en el yo cobra más importancia, ahí se activa la represión. Esta idea de que el yo le depararía displacer es todo en el marco de la regulación del aparato anímico por el principio del placer. Entonces, cuando esta emoción pulsional depararía este displacer en el yo, se activa la represión. En ese sentido hay que decir que la represión no es un mecanismo de defensa presente desde el origen, porque en el origen no está la diferenciación entre consciente e inconsciente, y tampoco hay un yo originario que pueda reprimir, pero sobre todo no está esta diferenciación que la va a fundar la represión, justamente. Ahí vemos que el concepto de inconsciente en Freud es absolutamente solidario a la represión. Todo lo reprimido va a ser inconsciente. Es decir, que si uno se pregunta qué consiste la represión impide que estas representaciones sobre las que actúa la represión devengan conscientes. Es decir, aparece la idea de representaciones inconscientes. A la pregunta de cómo una representación deviene inconsciente, Freud tiene que explicar fases de la represión. Evidentemente hay una fase que ya Freud la venía insinuando, la venía comentando en términos de aquello que es repelido de la conciencia, aquello que la conciencia rechaza, que no admite. Ese es un movimiento de fuerza destinado a repeler, pero se le hace necesario a Freud conceptualizar una represión primaria que haga de fuerza de atracción, es decir, aquello que desde lo primordialmente reprimido haga de atracción hacia representaciones que van a caer a lo reprimido. Tenemos el ejemplo de Signorelli. Para pensar esto es un muy buen ejemplo, porque ahí tenemos lo reprimido primordialmente en términos de ideas de sexualidad y muerte, y cómo Signor es atraído hacia esto reprimido primordialmente, y por otro lado tenemos la fuerza de no admisión de la conciencia en términos de Signorelli, ¿no? Que no permite el acceso a la conciencia de una palabra, una representación. La representación reprimida es Signor, la palabra olvidada, Signorelli. Es central en este sentido entender bien represión primaria, que es como todo lo primario en Freud, es una teorización, es una necesidad lógica
está esta necesidad lógica de ubicar una fuerza de atracción. Y les decía, es central la represión primaria porque funda el aparato anímico. Así que desde ese punto de vista ya tratar de entender a qué se refiere Freud es importante. Y va a hablar de un solo mecanismo que es la contrainvestidura. Lo vamos a ver más cuando veamos el texto del inconsciente, ya se los adelanto, pero en este texto habla de la fijación del representante psíquico de la pulsión. Ustedes recuerden que la pulsión en sí no es un observable y no se tiene que articular con el psiquismo. Está en esa zona limítrofe entre lo somático y lo psíquico. En esa zona limítrofe Freud trata de ubicar desde el punto de vista teórico cómo la pulsión se inscribe en un aparato psíquico de representaciones. Y desde ese punto de vista va a decir que la primera inscripción que podemos pensar es una inscripción en donde se fija en el aparato anímico un representante de lo pulsional, que no es una representación, es un representante, algo en el psiquismo que represente lo pulsional. A ese representante Freud lo va a llamar como la fijación de este representante psíquico de la pulsión, y según la traducción, ustedes tienen una traducción de la cátedra, pero se lo nombra de diferentes maneras: agencia representante representativa de la pulsión, todos nombres distintos, pero en definitiva lo que denominan esos nombres es que la pulsión tiene un representante en lo psíquico. Muy importante recordar que ese representante no es una representación, es una marca, una pura marca. Y desde ahí la pulsión queda inmutable y fijada al aparato anímico. Entonces, la represión primaria como operación es la fijación de este representante psíquico de la pulsión, su inscripción. ¿Y dónde se inscribe? Se inscribe en el inconsciente, porque en el mismo momento lógico en que se le deniega su acceso a la conciencia, se produce su inscripción, su fijación. A partir de ahí se fija, persiste inmutable en lo inconsciente. Por eso decimos que es lo permanentemente inconsciente, lo caído en el fondo. ¿Y qué es este representante psíquico que no es una representación, es un representante de la pulsión? Es una marca. Una marca que es el modo en que la pulsión sexual se inscribe en lo inconsciente. Es una marca única, no va a participar de las cadenas, no es sustituible y nunca retorna a la conciencia porque nunca accedió a ella. Pero lo complejo desde el punto de vista teórico y a tener en cuenta para lo que es la teoría de la represión es que este representante hace que la pulsión siga ligada a él y a partir de ahí entra en lo psíquico y forma retonios. Retonios son derivados psíquicos, y estos derivados, en tanto ya son psíquicos, son en el campo de las representaciones. Es lo que les dejaba en la puntuación acerca de que este representante psíquico motoriza el trabajo de las representaciones, organiza ese campo. Y de ahí vemos sus derivados en términos de estos retonios. El síntoma es un retonio. Toda representación que esté cargada de la pulsión, vemos ahí la formación de estos retonios cuyo origen son esta fijación de la pulsión. De ahí podemos pasar a la represión secundaria. ¿Qué es la represión secundaria? Es
la que actúa contra los retoños psíquicos del representante pulsional. Como los retoños son las representaciones, la fantasía, los pensamientos investidos por la pulsión, de acceder a la conciencia le producirían displacer al yo. Es la represión que opera para empujar hacia atrás, hacia el inconsciente, a las representaciones que la censura detecta como sus retoños. Nosotros ya vimos cómo opera la represión secundaria, lo vimos en todos los ejemplos, en Signorelli, en Emma. Ahí vimos que las representaciones establecen asociaciones que son no por sentido ni por significación, sino que son asociaciones extrínsecas ligadas a semejanzas, a homofonías. Y la represión secundaria opera de este modo, opera en relación a establecer diferencias, en alejar de la conciencia este retoño de lo reprimido primordialmente. El distanciamiento con lo reprimido permite, por ejemplo, que en lugar de Signorelli aparezca Botticelli y Boltraffio, porque Signorelli se acercaba a lo reprimido. La represión secundaria logra este distanciamiento. Y aparece la formación sustitutiva, que son Botticelli y Boltraffio, que ya está mucho más distanciado de lo primordialmente reprimido. Igualmente, podemos decir que Botticelli y Boltraffio corresponden a la tercera fase de la represión. Podemos decir que hay tres fases, ¿no? Lo reprimido primordialmente, la represión secundaria, o propiamente dicha, y luego el retorno de lo reprimido, que es la tercera fase de la represión, que consiste en esta formación sustitutiva, por ejemplo, Botticelli y Boltraffio. Y podemos decir que si la represión secundaria recayó sobre un retoño, al encontrarse ese retoño en el inconsciente, operan sobre estas cadenas las leyes de condensación y desplazamiento, y se produce entonces esta formación sustitutiva. Aquí nos encontramos con las formaciones del inconsciente, que venimos trabajando en el práctico. El retorno de lo reprimido es por lo cual tomamos noticia de todo lo anterior. Es lo observable, si se quiere, son aquello que le permitió a Freud poder elaborar su teoría acerca de lo inconsciente. Son estas formaciones de lo inconsciente: el chiste, el fallido, el síntoma, el sueño. La represión secundaria tiene determinadas características que lo tienen en el texto, tomen nota, cuando dice que la represión trabaja de manera individual y móvil. ¿Qué significa esto? Es individual porque trabaja con cada uno de los retoños de manera particular. Cada retoño tiene su destino. La represión toma a los retoños individualmente. Y es móvil porque no es un proceso que se consuma de una vez para siempre o que perdure. La represión exige, tal como les decía, creo en la puntuación, un gasto de fuerza constante, permanente. Debe reiterarse cada vez, y no siempre sobre la misma representación, sino cuando adquiere valor de retoño en determinado contexto. Es decir, que esta característica de lo móvil muestra, por ejemplo, la sintomatología puede moverse, ¿no? En el tema de las fobias. Lo que sí podemos ver, y tomando el ejemplo, hay una pregunta en el foro sobre las fobias. Ahí vemos algo que vamos a ver en la clase siguiente, que tiene que ver con lo inconsciente, la contrainvestidura que mantiene a raya aquello que tiene que mantenerse distanciado del yo de la conciencia. Bueno, lo veremos más adelante, detenidamente. Bueno,
hasta aquí el tema de la represión. Hay quizás es interesante recorrer algunas preguntas que seguramente les dejaré ahora con el audio. Para la clase que viene entonces arrancamos de lleno con lo inconsciente. Les mando un abrazo a todos y a todas.